forma de leer un guión hoy en día es bastante caótica porque, bueno, básicamente porque yo soy caótico, pero además porque me trato de dejar llevar por, digamos, es un sistema que tuve necesariamente que utilizar para poder leer lo que me acercan, que es bastante. Entonces, le otorgo a un libro una chance de 30 o 40 páginas, claro, para saber si me produce algún tipo de movilidad, y si eso ocurre, sigo, continúo. Cuando tengo la suerte de leer algo de principio a fin de un tirón, empiezo a tener la sensación de que es algo interesante o algo que me puede movilizar. Me cuesta un poco más cuando en esas 30 o 40 páginas me doy cuenta de que no hay lazos que me acerquen, y entonces por lo general lo dejo un tiempo en el freezer para en algunos casos retomarlo después, pero con menos urgencia, digamos, porque no solo leo guiones o libros que me acercan para que, digamos, como ofrecimiento de trabajo. Muchas veces amigos, compañeros, colegas, guionistas me acercan ensayos o trabajos o alguna síntesis o un plan de algún libro para que le dé, no sé, mi opinión. En algunos casos he trabajado en forma conjunta con algunos de ellos, entonces veo la necesidad de tener que encontrar un sistema para hacerlo rápido, porque no quiero defraudar y a veces tomo más de lo que puedo cumplir. Y cuando empezás a leer un guión para el cual te llamaron, ¿te imaginás? O sea, ¿empezás a leerlo pensándote en ese papel? No. ¿O tratás de leerlo como...? No, nunca. Nunca. Yo creo que es un error detenerse en el personaje que nos toca. Es una ansiedad, claro, lógica, muy lógica, porque si alguien te acerca a un libro, un guión, y te dice, mirá, pensé que tu personaje es tal, hay algo natural que se dispara, que tiene que ver con la ansiedad, con la necesidad de expresarnos y demás, y queremos saber de qué se trata el personaje. Pero creo que ahí estamos muy cerca de cometer el error de empezar al revés. Es decir, a mí lo primero que me interesa es la historia, saber si la historia funciona, camina, y te diría que me dedico a un personaje en una segunda, tercera o cuarta lectura. Es decir, cuando trato, lo primero que hago es leer la historia, saber si me interesa o me impacta por algún motivo, aunque más no sea por simple entretenimiento. Después trato de entender o de averiguar a dónde se dirige, de qué habla, qué dice, qué quiere destacar o no, y después eso me permite interesarme un poco más específicamente por el personaje. Y una vez que aceptás el proyecto, ¿no? Hay algo que me pasa, pero que me pasa en forma instintiva, diría, que es, me empiezan a saltar las alarmas con respecto a aquellas frases que empiezo a sentir que no son orgánicas. Expresiones, frases, palabras, oraciones, generalmente dentro de los diálogos. Y eso es algo de lo que me había notado hablar de este tema, te adelantaste, porque muchas veces nos pasa que los actores tenemos que lidiar con un texto que nos gusta, con un personaje que incluso nos gusta o nos apasiona y nos intriga, y nos encontramos con algunas frases o algunas palabras, algunos términos que no porque sean inexactos, pero simplemente porque en términos orgánicos no nos funcionan bien, o nos traban, o nos producen problemas, dificultades y obstáculos. Y yo creo que uno tiene que, en principio, tratar de, salvo en los clásicos, en donde necesariamente hay que buscar un camino de aproximación sin herir el texto, digamos, buscando la coloquialidad, hay que tratar de buscar que las cosas sean orgánicas. Yo trato de buscar esos caminos primero para ver si es posible. No, me empiezo a hacer unas especies de llamadas aparte, escribo en un cuaderno o en alguna hoja en blanco, los voy agregando, y cuando tenemos reuniones o ensayos sugiero, discutimos, muchas veces te encontrás con
directores o guionistas que están muy enamorados de su texto y se puede defender, porque al fin de cuentas, a la hora de la verdad, que es cuando en el momento de la actuación, hay muy pocas personas capacitadas para sacarnos de ese embrollo. Entonces es necesario que los actores sepamos cuál es nuestra caja de herramientas, cuáles son nuestras obligaciones y nuestros derechos dentro de esa movilidad y poder intentar defender las cosas que tenemos que defender. El texto es una de nuestras herramientas más valiosas, como la voz, el cuerpo, la mirada, la vibración, la respiración, en fin, son todas cosas muy importantes. El texto es nuestra puerta de entrada al conocimiento de una obra y es necesario estar en armonía con ese texto. Si uno está peleado con ese texto, todo se hace más engorroso, se empieza a empantanar. Por eso trato siempre de hacer, sean aceptadas después o no, a lo mejor las sugerencias no son aceptadas y juntos arribamos a la conclusión de que es mejor decirlo así porque resulta que el personaje necesita utilizar un lenguaje que no le sea muy natural porque está en una situación apremiante y entonces está diciendo cosas que no le son propias. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, se llega a la conclusión de que hay que preservar ese texto de esa forma. Pero si no es así, si lo importante es lo que ocurre, si lo importante es la sensación y la atmósfera que se va a generar en esa escena, creo que es valioso que cada actor tenga la chance de poder acomodar ese texto, sobre todo en términos coloquiales. Insisto en esto porque no es que esté acá para tratar de destruir textos ajenos, pero creo que es importante defender las herramientas que necesitamos tener. El ensayo es importante. Para mí siempre es importante el ensayo porque no solo básicamente porque interactuar con otros actores depende en gran medida de esa corriente que se produzca, esa ida y vuelta. Muchas veces un compañero puede ayudarnos a resolver una situación simplemente con su mirada, con su presencia. En eso el ensayo es fundamental para mí porque se descubren un montón de cosas, incluso hablando de esto que estábamos hablando recién con respecto al texto y algunos términos que son considerados obstáculos. Muchas veces lo que ocurre es, yo soy bastante metido, bastante hinchapelotas en ese sentido, a veces escuchando al compañero transitar su texto, es que descubrimos el estilo o el tono o la vibración que tiene que tener la secuencia, la frecuencia. Entonces, en el ensayo es donde esas cosas aparecen. Lo que tenemos que tener como concepto es que el ensayo no es precisamente esa instancia en la que tenemos que acertar, en la que tenemos que estar bien. El ensayo tranquilamente puede ser utilizado para el lugar de la equivocación, algo que no nos está muy permitido y de lo que yo soy un defensor. La equivocación es probablemente una de las herramientas que más nos enseña, mucho más que el acierto en este caso. Muchas veces podemos acertar, hacer algo bien y no estar muy seguros de por qué lo estamos haciendo bien. Sin embargo, si nos equivocamos, es más fácil entender cuál fue el punto en el que cometimos el error y de eso se aprende. Yo creo que el tema de aprender, tener la sensación del aprendizaje permanente es muy movilizante. Y en ese sentido el ensayo es lo que está ocurriendo ahora en cine, con la aparición del video digital, del HD, es que, bueno, en realidad eso estaba ocurriendo hace un tiempo, ahora está ocurriendo una cosa distinta que voy a contar después. Pero lo primero que nos ofreció la oportunidad de filmar en video, es decir, grabar, es que como no se está gastando material celuloide, no se está gastando dinero en ese sentido, y uno puede hacer con el HD la cantidad de tomas que quiera sin estar afectando el presupuesto. Lo primero que ocurrió fue algo parecido a un ensayo general, es decir, la cantidad de tomas, la sucesión de tomas otorgaban la posibilidad no solo a los actores, sino al equipo técnico de ajustar, de corregir, de verse dentro de la secuencia, verse dentro de la escena y todos juntos reunidos tratar de encontrar
cuáles son aquellas cosas que hay que corregir, que se pueden potenciar, que se pueden mejorar, sobre todo en los funcionamientos grupales, en donde hay de pronto un planteo de una secuencia con extras en el fondo, digamos, todos sabemos que el fondo, a pesar de estar en el fondo, de aparentemente ser de segunda o tercera importancia, es muchas veces lo que nos da el contexto de credibilidad de lo que está ocurriendo. Muchas veces tenemos adelante, en primero o segundo plano, algo que está ocurriendo que es importante, pero si lo que está ocurriendo detrás altera o se pelea con la dinámica de lo que está ocurriendo adelante, nos distrae, atenta contra la escena. Entonces, lo primero que ocurrió con el HD, con el video, que ya venía ocurriendo un poco con lo que se hacía con el video assist. Este era, bueno, una cámara una cámara de video puesta al lado de la cámara fílmica, de filmación, en donde se podía acudir a ese video assist, como lo indica el nombre, era un asistente, para poder comprobar si todo lo que estaba, testear y comprobar si todo lo que estaba ocurriendo estaba bien. Ya había empezado a aparecer con el video assist esta necesidad de revisión, digamos. Luego apareció esto de grabar, de filmar en HD, y entonces nos otorgó la posibilidad de poder revisar y hacer cuantas tomas sean necesarias sin perjudicar el presupuesto, digamos, del proyecto. Ahora lo que está ocurriendo tristemente es que las productoras han tratado de maximizar, digamos, su inversión. Entonces todo lo que se filmaba en 7 u 8 o 9 semanas ahora se hace en 4 o 5, con lo cual, si bien es cierto, técnicamente se puede revisar mucho sin alterar el presupuesto, lo que no se quiere perder es tiempo, porque cada semana de nómina de equipo cuesta mucho dinero, y entonces lo que tratan es de achicar esa brecha. Lo que ocurrió es, como decía esto, pero el ensayo, volviendo al tema del ensayo, el ensayo es fundamental. Es fundamental. Entiendo a aquellos que deciden tirarse a la pileta sin ensayar, pero eso va más un poco de la mano de algún director que tiene planeado un tipo de ejercicio de espontaneidad o de frescura y no le interesa tanto o no repara tanto en posibles errores de funcionamiento. Entonces, sí, yo me he cruzado con ese tipo de situaciones y uno se tiene que adaptar. Porque el tema de los actores, que creo yo globaliza un poco nuestra reunión hoy acá, es la adaptación a los distintos medios, a los distintos formatos, a las distintas formas de expresión. Es decir, todos y cada uno de nosotros, cada uno con su voluntad, con su capacidad, con su talento, con su empuje, tratará de hacer las cosas lo mejor que pueda. Yo espero que se equivoquen todo lo necesario para aprender. Y cuando te presentan un proyecto y empezás a llevar adelante el personaje, ¿qué es lo primero con lo que te relacionás?